Bueno, y resulta que numerosas críticas ya de parte del oficialismo han generado los dichos de Andrés Alamán respecto a la responsabilidad política que tendría el presidente de la República, Sebastián Piñera, esto es la derrota electoral de la Alianza. El senador electo por Santiago Poniente enumeró 4 razones que, según él, explicarían el fracaso. Primero, la desatención al debate de las ideas de la centroderecha. Segundo, el menosprecio por los partidos. Tercero, la letra chica de la nueva forma de gobernar. Y por último, el déficit en delincuencia. Queremos conversar más sobre este tema y nos encontramos con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. ¿Cómo le va, senador? Buenos días. Buen día. Buenos días, ¿cómo estás, Germán y Paola? Senador, ¿le parece a usted posible separar, digamos, esta numeración o este análisis político que hace el senador electo Andrés Alamán de la forma en que hace este análisis? Bueno, lo primero que hay que sostener es que la Alianza debe entender que los proyectos colectivos están por sobre los proyectos individuales y que en definitiva las responsabilidades también, más que ser individuales, también son colectivas. Por supuesto que el gobierno, la moneda, tiene algún grado de responsabilidad respecto del curso de acción. Yo comparto, por ejemplo, lo que hizo relación con el desprecio de la política y la demora en la instalación del gobierno, que demoró más de 1 año y medio, pensando además que teníamos sobre la mesa un terremoto con cuyas consecuencias tuvo que iniciar el gobierno del presidente Piñera. También yo creo que hubo falencias en materia de comunicación, pero también hubo dificultades respecto de los partidos. Primero, nosotros pedimos insistentemente junto al senador Hernán Larraín la institucionalización de la coalición, que hubiera mecanismos de diálogo permanente entre los partidos, que hubiera mecanismos de resolución de controversias, que hubiese vocerías conjuntas. Tampoco se logró. También pedimos de Renovación Nacional que poder avanzar a una federación de partidos de centro, donde poder cristalizar la coalición que llevó al presidente Piñera a ganar la elección, finalmente a materializarla, por ejemplo, incorporando al PRI al gobierno, a Chile Primero, incorporando también en su oportunidad al movimiento humanista cristiano, a los movimientos regionalistas. Por tanto, yo diría que acá las responsabilidades son compartidas. Lo que yo sí sostengo es que la única manera de que nosotros podamos volver al gobierno el año 2017 es tomando 3 medidas. La primera es que este análisis descarnado que hay que hacer, y si algún valor tienen las palabras de Andrés Alamán, justamente es para movilizar a generar esta autocrítica de todos los actores. Pero esa no puede transformarse en una fagocitosis de la Alianza y fagocitosis de Renovación Nacional. Segundo, que nosotros creemos claramente que hay que ampliar los límites naturales de la Alianza hacia el centro. Y por tanto, lo que nosotros planteamos al inicio del gobierno del presidente Piñera, de una federación de partidos de centro, debe ser una invitación permanente hacia los sectores de centro, finalmente a incorporarse a una nueva coalición que tenga una visión compartida respecto del futuro del país. Y por supuesto hoy día debería estar incorporada Evópolis y por qué no, en el futuro también otros partidos y movimientos de centro político. Senador, Y en tercer lugar, yo soy claramente partidario de que seamos capaces de una vez de sobreponer los proyectos colectivos por sobre los proyectos individuales. Mire, si ya han surgido en Renovación Nacional una multiplicidad de candidatos presidenciales cuando ni siquiera había terminado la segunda vuelta. Por lo mismo, el llamado que uno hace es finalmente a que la primera responsabilidad debe ser al análisis concienzudo respecto de lo que ocurrió. Segundo, respecto de asumir las responsabilidades, pero tercero, tomar las medidas correctivas, por ejemplo, el fortalecimiento de los partidos, que es fundamental. Segundo, generar un acuerdo de gobernabilidad tanto en la bancada de senadores como en la bancada de diputados y la mesa del partido, para los efectos de que la alianza no se transforme en una montonera, debido a que justamente hoy día nos encontramos a puertas de ser completamente irrelevantes para el gobierno que asume en materias legislativas. Y si nosotros no somos capaces de defender principios, defender visiones de país, vamos a pasar lamentablemente a ser una montonera en medio de una fagocitosis, o como algunos han querido hacer como una promesa autocumplida o una profecía autocumplida, una noche de cuchillos largos que nosotros no queremos ni pretendemos. Sí, senador, lo hace esa frase de los cuchillos largos. La verdad es que, bueno, se puso sobre la mesa, pero estamos recordando el régimen nazi cuando se mataron realmente a políticos. O sea, y la verdad es que esa comparación... Completamente desafortunada, completamente desafortunada. Y fue por el mismo presidente de la República, Sebastián Piñera, que se puso sobre la mesa y que ha sido justamente replicada por muchos.
Ahora, yo lo quiero llevar a un plano específicamente de que mucho se criticó durante mucho tiempo también que el gobierno había tenido muchos problemas por la UDI y que la UDI había puesto y entrabado muchas cosas y que el gobierno por ende no había podido realizar todo lo que había querido realizar y que la UDI había sido la gran tranca. Pero resulta que la UDI, vemos que ahora ve prácticamente desde el balcón cómo ustedes dentro de la Renovación Nacional empieza a surgir todo este movimiento, o no sé si llamarlo movimiento, y vemos, por ejemplo, que a un alcalde de Las Condes de la Maza que empieza a proponer un nuevo sistema, una reorganización dentro de la UDI, empiezan a discutir internamente una serie de fórmulas, incluso cambiar 23 puntos importantes de su estructura de partido. Y vemos en Renovación Nacional que criticó en su minuto a la UDI y que justamente está metido en un hoyo tremendo. ¿Qué es lo que pasa en Renovación Nacional que finalmente fue como un efecto boomerang al parecer todo lo que ocurrió? Primero sostener que Renovación Nacional en las últimas elecciones aumentó el número de diputados y eligió a 2 senadores emblemáticos como Escota Sandón y Andrés Alamán. Por tanto, yo no diría que Renovación Nacional hoy día está en una situación de pero lo digo desde el punto de vista, senador, desde el punto de vista de las críticas que yo creo que muy pocos esperaban que se produjera tan fuerte dentro de Renovación Nacional, a nivel de críticas que se han realizado. Germán, te lo explico, porque nuestro partido es un partido esencialmente democrático, donde hay diálogo, donde hay debate, donde nuestras autoridades son elegidas con un militante, un voto. Acá nosotros no se eligen a dedo las directivas, ni la directiva más modesta comunal de alguna zona del norte o del sur. Nosotros elegimos a todas nuestras autoridades con un militante, un voto, y por tanto nosotros tenemos una práctica republicana del debate. Ahora, el llamado básicamente es que ese debate se realice en el Consejo Nacional que nosotros hemos programado para el día 18 de enero, donde yo tengo algunas propuestas también. Por ejemplo, respecto a la manera en cómo nosotros debemos generar las decisiones. Debemos fortalecer la Comisión Política Ampliada para los efectos de establecer decisiones vinculantes que permitan que la bancada de diputados, la bancada de senadores y la directiva actúen en concordancia y finalmente no terminemos siendo una montonera para la vieja concertación más del Partido Comunista que van a ser el oficialismo. Segundo, fortalecer la democracia interna en los partidos políticos, fortalecer también la musculatura de los partidos, generando cuadros de renovación tanto a nivel estudiantil, secundaria, universitaria, sindical, gremial. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? Yo te diría, Germán y Paola, el problema es que frente a las consignas de la izquierda, frente a las consignas que fueron primando durante estos 4 años que fuimos gobierno, la coalición y el gobierno fue incapaz de poder generar una visión en base a los principios, en base a la cultura de la centro-derecha, el emprendimiento, la libertad, la solidaridad. Y en definitiva, ahí estuvo nuestro principal talón de Aquiles. Hoy día lo que tenemos que hacer fundamentalmente es generar, aparte de las modificaciones que yo he planteado estatutarias, modificar, por ejemplo, la declaración de principios, ser capaces de tener un consejo doctrinario respecto de qué es lo que pretende ser Renovación Nacional en los próximos 20 años. Y también qué pretendemos hacer desde la coalición, donde debe extenderse, a nuestro juicio, los límites naturales hacia el centro para los efectos de poder también permear con nuestras ideas a todos y cada uno de los sectores moderados del país. Esos son los temas de fondo. Ahora, oiga, senador, acá también... ¿Sí? Es que me quiero quedar con una frase que usted decía hace un ratito a propósito de que las palabras de Andrés Alamán lo que hacen es movilizar a la autocrítica, pero a juzgar por lo que uno ve, más que movilizar a la autocrítica, lo que empieza a movilizar es como a las rencillas internas, que no se hacen cargo o no tienen mucho que ver con esta palabra o este concepto de unidad del que tanto se ha hablado. ¿A usted no tiene ninguna diferencia de forma al menos o de oportunidad con las declaraciones de Andrés Alamán? Por supuesto que uno puede tener diferencias respecto a la forma, por supuesto. Sí, claro, pero lo cierto es que lo que ha hecho Andrés Alamán, por su carácter y es un líder de Renovación Nacional, básicamente es poner el tema del análisis, el debate y la autocrítica sobre la mesa, que es necesaria, oportuna, y eso habrá que hacerlo en los canales internos primero, esperamos el 18 de enero. En segundo lugar, yo te diría que acá el país va a vivir a partir del 11 de marzo también un proceso distinto, donde la vieja concertación más el Partido Comunista van a tener mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y donde efectivamente la coalición va a ser oposición. Pero claramente acá se requiere efectivamente tener unidad de criterio.
que nuestros parlamentarios, por ejemplo, nuestros senadores entiendan que la vía para hacer cambios a la Constitución, si habrá que hacerla, será por la vía institucional, a través del Congreso Nacional, y el rechazo permanente a experimentos como las asambleas constituyentes. O en materia de educación, tendremos que defender los principios que dicen relación con la posibilidad cierta de defender la libertad de los padres de elegir la educación de los hijos. Serán esos temas, la defensa del derecho a la vida, desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte natural. Serán esos los temas en los cuales la alianza logre finalmente lograr una identidad. Pero adicionalmente también otro, el esfuerzo, proseguir los esfuerzos que ha hecho el gobierno del presidente Piñera, por ejemplo, en poner atención especial respecto a los temas de pobreza, la erradicación o radicación de los campamentos. El segundo campamento más grande de Chile, la parcela 11 forestal en Viña del Mar, va a ser entregada a las viviendas en los próximos meses. Eso habla de un gobierno que hizo la pega. Ahora, que tuvo déficit, sí, tuvo déficit en comunicación, tuvo déficit particularmente en articular con los partidos las complicidades necesarias que impliquen, por ejemplo, enfrentar los procesos políticos, evitar claramente el fuego amigo. Eso también fue un déficit, no solamente del gobierno, sino también de la alianza. Y aprender nos faltó de la concertación de los años 90, que era capaz de tener una institucionalidad donde habían voceros, donde habían efectivamente posibilidades de difundir, de resaltar los logros del gobierno, y más que eso, hoy día se generó, y hasta ahora se sigue generando, fuego amigo, habiendo pasado ya casi 4 años de gestión. Por tanto, tiene que haber un aprendizaje respecto de estos 4 años. Y el mayor aprendizaje es que tiene que haber unidad del sector. Si nosotros no entendemos que tiene que haber unidad de Renovación Nacional, unidad con la UDI y unidad de la alianza y extender los límites naturales hacia el centro, habrá sido esta una oportunidad fallida. Muy bien, senador, le queremos agradecer el contacto hasta ahora. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Paula. Hasta luego.